Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Antonio Alexander Preto Rodas y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Bien, comenzamos. El tema de hoy día se llama hidroestática. Pero, profe, ¿qué estudia la hidroestática? Bien, miren, la palabra hidroestática viene de dos términos. Hidro, que es agua, y estática, en la cual nos dice que la hidrostática estudia el fluido en estado de reposo. Entonces, se dice que la hidrostática va a estudiar al fluido o estudia los líquidos en estado de reposo, muchachos. Esa es la definición de la hidroestática. Estudia a los líquidos en estado de reposo. Hay otro tema más adelante en la cual se llama hidrodinámica. Y esta hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento. Este tema es muy bonito. Va a estudiar a los líquidos que están en reposo, que están quietos, muchachos. Ya saben, profe, ¿qué es la hidroestática? Es aquel parte de la física que estudia a los líquidos en estado de reposo. Ahora, hay que estudiar qué es la densidad de un fluido. La densidad, bueno, de un fluido o de un líquido, ¿cómo se calcula, profe? Fácil. Esa densidad, símbolo ρ, es igual a la masa que tiene el fluido dividido entre el volumen. Densidad es igual masa entre volumen. Pero, profe, estas masas se mide en kilogramos, es la unidad. Y el volumen se mide en metros cúbicos. Por lo tanto, concluimos que la densidad se mide en kilogramos entre metros cúbicos, profe. Bacán. Ahora, tú tienes que conocer tres importantes densidades de los líquidos que mayormente vienen en el examen de admisión. Densidad del agua, densidad del aceite y densidad del mercurio. Importante saberlo. La densidad del agua se mide, es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La densidad del aceite es 0,8 gramos entre centímetros cúbicos. Y la densidad del mercurio es 13,6 gramos entre centímetros cúbicos, profe. ¿Sí? Generalmente te va a pedir en kilogramos entre metros cúbicos. Por lo cual, si tú quieres pasar de gramos entre centímetros elevado al cubo a kilogramos entre metros cúbicos, tú tienes que multiplicar por 1000. Al multiplicar todo esto por 1000, lo vas a pasar de gramos entre centímetros cúbicos a kilogramos entre metros cúbicos. Por ejemplo, si la densidad del agua es de 1 gramo entre centímetros cúbicos, por 1000, la densidad del agua sería 1000 kilogramos entre metros cúbicos. La densidad del aceite, profe, es 0,8. Por 1000 sería de 800 kilogramos entre metros cúbicos. Profe, la densidad del mercurio es 13,6 por 1000 y sería 13.600 kilogramos entre metros cúbicos. ¿Sí? Ya sabes, para poder pasarlo o cambiarlo de unidades, multiplicas por 1000. Ahora pasamos a lo que es peso específico. El peso específico de un líquido, de una sustancia, ¿cómo se calcula, profe? Fácil. Peso específico va a ser igual, ¿ver? Va a ser igual al peso de la sustancia o del líquido. Todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre el volumen. Recordando que el peso se mide en newton y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, el peso específico se mide en newton entre metros cúbicos. Recuerden las unidades, muchachos.
Ahora, hay una relación entre el peso específico y la densidad. Eso lo vamos a demostrar, a ver, hay que demostrarlo. ¿Tú conoces que el peso específico, profe, es igual al peso de la sustancia o del líquido entre el volumen? Pero, profe, el peso es la masa del cuerpo del líquido por la gravedad entre el volumen. Bacán. Ya está. Sigamos. Pero, profe, viendo la fórmula anterior, que era densidad es igual masa entre volumen, si yo quiero calcular la masa, ¿qué hago con el volumen? Lo multiplico, ¿verdad? Por lo cual me quedaría que la masa es igual densidad por el volumen. Si tú lo reemplazas, la masa es la densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad entre el volumen. Ya está. Sí, ya está. Porque ¿quién se va? ¿Se va quién? Se va el volumen y se va el volumen, mira, se cancelan los volúmenes. ¿Y cómo me quedaría, profe? Me estaría quedando que el peso específico es igual a la densidad del líquido por la gravedad. Ah, mira, hombre. Ahora tú obtienes la relación que hay entre ese peso específico y la densidad del líquido. Así es que tú hallas esta relación. Bien. Como tercer punto, vamos a hablar de la presión. Lleva también presión mecánica. Esa presión mecánica mide la distribución de una fuerza sobre una área o sobre una superficie. Por ejemplo, tú cuando vas, por ejemplo, al micro, estás sentado, bacán, y justo pasa una señorita y te pisa un taco de ese tamaño. Al instante tú vas a sentir una presión en la cual te va a doler. Tenemos acá el taco. Ese taco, como es un tacazo, un taco bien grande, ejerce una presión. Es por lo cual te duele. Porque el área de ese taco es pequeña. En cambio, si te pisa un gordito que tiene un zapato plano, te va a doler menos porque la fuerza se distribuye en todo el área, en toda la superficie se distribuye. En cambio, en el taco, como la área es pequeña, la fuerza o la presión es mayor. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Presión, a ver, la presión es igual a la fuerza entre el área. Ahora, tú sabes que la fuerza se mide en newton, ¿verdad? Y el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión es igual a newton entre metro elevado al cuadrado. O también llamada, ¿qué? Pascales. Por lo cual la presión se mide en pascales. Pero, profe, esta fuerza debe ser ¿qué? Esta fuerza debe ser perpendicular al área. ¿Sí? Recuerde eso. Esta fuerza es perpendicular. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Presión es igual a la fuerza perpendicular entre el área o la superficie. ¿Qué pasa si la fuerza es perpendicular? Viene la fuerza perpendicular al área o a la superficie. Obviamente aplicas esta fórmula. Presión es igual fuerza entre el área. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es oblicua? ¿Ya? Cuando la fuerza es oblicua, tú lo que tienes que hacer es descomponer a la fuerza. ¿Una fuerza qué? Una fuerza perpendicular a la superficie o al área. ¿Y otra fuerza qué? Fuerza tangencial, mira, ve. Fuerza tangencial. Ya está. La fuerza que hace presión siempre es la fuerza perpendicular al área. Y la otra fuerza que es tangencial, o también llamada fuerza de corte, esta fuerza no hace presión. Como no hace presión, se va a eliminar. Siempre te vas a quedar con la fuerza perpendicular al área. Profe, si por ejemplo, acá le ponemos un ángulo teta,
esta fuerza, ¿cómo se distribuye? Fuerza, ángulo pegado, coseno de teta, y fuerza que está, está al frente, o está opuesto, va con seno, ¿verdad? Seno de teta. Pero tú sabes que la fuerza seno de teta es una fuerza tangencial, la cual no hace presión. La que hace presión es la fuerza perpendicular al plano. Entonces, ¿cómo te quedaría la formulita? A ver, presión es igual a la fuerza perpendicular, que es la fuerza coseno de teta, ¿entre quién? Entre el área, ¿verdad? El área. Y ya está. Recuerda que a mayor área, puede haber una ¿qué? Una menor presión. Pero si el área es pequeña, a menor área, como el taco, la presión va a ser mayor. Recuerda esta relación, ¿ya? Si es que el área es grande, la presión es menos. Pero si es que el área es pequeñita, así como el taco, pequeña el área, la presión es mayor. Es por eso que cuando te pisa la señorita con el taco, te duele, porque el área es pequeña. Ya está. Ahora, si hablamos de presión hidrostática, es la cual el líquido va a ejercer una presión a dicho cuerpo. Ejerce una presión, ejerce una presión, ejerce una presión, ejerce una presión y ejerce una presión. Y si tú quieres medir la altura desde que está el cuerpo hacia la superficie, siempre la altura se mide desde el cuerpo hacia arriba. Siempre. O sea, esta altura de acá se va a medir desde el cuerpo hasta arriba de la superficie. Ya está. ¿Y cuál es la fórmula, profe, de la presión hidrostática? Fácil. A ver, vamos con la fórmula. Para poder calcular la presión hidrostática, también conocida como la presión pH, presión hidrostática, que es igual. Ya está. Decimos que la presión hidrostática es igual a la densidad de este líquido, llámale densidad de quién, del agua, es que sea agua, densidad del agua, lo vamos a multiplicar por la gravedad, ¿sí? Por la altura. Pero recuerda que esta altura se mide desde el cuerpo hacia arriba, hacia la superficie. Bacán. Pero, profe, ¿yo cómo calculo? ¿Cómo llego a esta fórmula? Hay que demostrarlo, mira. Tenemos, por ejemplo, acá un balde. Y metemos un cuerpo. Sabemos que ese cuerpo tiene ¿qué? Tiene un peso, ¿verdad? Obvio, pues. Este cuerpo de acá tiene un peso. Ese peso siempre va hacia abajo, el peso. ¿Bacán? Y tú sabes que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Peso es igual a la masa por la gravedad. Bacán. Y el líquido ejerce una fuerza. Pero esa fuerza es hacia arriba. Si quieres tú haz la prueba. Vas, por ejemplo, a una tina y mete una pelota. O vas a una piscina y mete una pelota. Vas a sentir que la pelota, o sea, el agua te ejerce una fuerza hacia arriba. Es por lo cual que tú, cuando tú quieres meter una pelota en una piscina, siempre la pelota va a subir hacia arriba. Porque el líquido te ejerce una fuerza. Fuerza. Ahora tú sabes que el peso y la fuerza están en equilibrio. Entonces, ¿qué dices? Aplicas la primera ley o la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Quiere decir que lo que sube es igual a lo que baja, ¿verdad? Profe, ¿quién sube? Fácil, ¿quién sube? La fuerza. Profe, ¿quién baja? El peso, ¿verdad? Que es igual a la masa por la gravedad. Ya está. Peso es igual a la masa por la gravedad.
Por lo cual a mí me queda que la fuerza es igual masa por la gravedad. Pero tú sabes, tú conoces que la presión, sí, la presión es igual a la fuerza entre el área. Si tú reemplazas la fuerza, ¿cómo te quedaría? Presión es igual, fuerza, masa por la gravedad entre el área. Por lo cual, la presión es igual a la masa por la gravedad entre el área. Pero tú sabes que la masa, si tú lo despejas, es igual densidad por el volumen. Entonces, ¿cómo me quedaría la presión? Presión es igual a la densidad del líquido por el volumen por la gravedad entre el área. Pero, profe, yo sé que el volumen, siempre el volumen de todo recipiente es igual al área por la altura. No te vas a olvidar. Volumen es igual al área del recipiente por la altura del recipiente. Pues, ¿cómo me quedaría? Densidad es igual. Volumen, área por la altura por la gravedad entre el área. Profe, mira, ¿quién se va? ¿Se va quién? El área. Se van. ¿Y cómo estaría quedando la presión? Por lo tanto, la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Es decir, que hemos demostrado la fórmula de la presión hidroestática, que es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura, pero esa altura es desde el punto donde se mide hacia arriba, hacia la superficie del cuerpo. Bien, continuando con la exposición, vamos ahora a ver el punto número 5, presión atmosférica. Bien, en antiguos siglos, como en la época de Aristóteles, en Grecia, se había estudiado sobre la presión atmosférica, en donde cual viene el gran científico Torricelli, que introduce un tubo de vidrio hacia un recipiente. Al introducir ese tubo de vidrio, como se sabe, como alrededor es aire, ese aire ejerce una presión en todo el recipiente. Presión, presión, presión. Acá ejerce una presión, presión y una presión. A esa presión que ejerce el aire se le llama la presión atmosférica, la cual se representa con una presión y la letra O. P de O, presión atmosférica. Torricelli, al meter un tubo al vacío, o sea, ese tubo está vacío, no hay nada, nada de líquido, nada de aire. Torricelli observa que este líquido es mercurio. Este líquido de mercurio, al introducirse ese tubo en vacío, el líquido de mercurio sube por el tubo. Al subir por el tubo, ese líquido que sube por el tubo, sube hasta una cierta altura, que es de 76 centímetros de mercurio. Es por eso se dice que la altura a nivel del mar es de 76 centímetros de mercurio. Pero tiene equivalencias. Entonces, la cual Torricelli concluye que una atmósfera, acá, la presión atmosférica va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, lo cual equivale a 76 centímetros de mercurio. Pero también puedes encontrar que la presión atmosférica es igual a 101,3 kilopascales también. Pero en tema de examen, ese valor de 101,3, como se aproxima a 100, como es 101, se redondea a 100, que sería 10 al cuadrado. Pero tú sabes que un kilo vale 10 al cubo. Si tú multiplicas un kilo, que es 10 al cubo, por el 100 que se redondea, que es 10 al cuadrado, 10 al cubo más por 10 al cuadrado me queda 10 a la 5. Es por eso que acá se redondea a 10 a las 5 pascales.
Con lo cual concluimos que una presión atmosférica equivale a 10 a la 5 pascales. Bueno, este valor se da por temas de cálculos, para que los cálculos sean más fáciles en los exámenes de admisión. Bueno, y otro valor que nos dan para la presión atmosférica es que la presión atmosférica también equivale a una atmósfera. Entonces, tú lo puedes encontrar como tres valores: 760 milímetros de mercurio, 101,3 kilopascales, pero redondeando para temas de cálculos que sean más fáciles, 10 a las 5 pascales, o que una presión atmosférica equivale a una atmósfera. Ya está. En el punto 6 nos da la relación que hay entre la presión absoluta y la manométrica, mediante una fórmula. ¿Qué nos dice? Nos dice que la presión absoluta, esa presión absoluta, va a ser igual a ¿quién? A la presión atmosférica, que ya lo hemos estudiado. Le voy a sumar ¿quién? La presión manométrica. Recuerda, tienes que recordar que la presión ABS, la P de ABC, se le llama la presión absoluta, ¿verdad? No te vayas a olvidar, ya, se le llama la presión absoluta. Bacán, profe, ya lo estoy entendiendo a la perfección, profecito. Bien, profe, el P sub O ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Claro, pues muchacho, muchacha, ya lo hemos estudiado, se llama la presión atmosférica, ¿verdad? La presión atmosférica que fue descubierta por Torricelli, ¿verdad? El gran Torricelli. Bien, y la presión de P-man se le llama la presión manométrica. Es ahí donde relacionamos tanto a la presión absoluta, a la presión atmosférica y a la presión manométrica mediante una formulita. No te vayas a olvidar, mucho cuidado, jovencito. Bacán. Entonces, ya vimos lo que es presión atmosférica, que fue descubierta por Torricelli mediante un tubo al vacío que lo metió en un recipiente, en la cual este líquido de mercurio sube por el tubito. En ese tiempo, creían que Torricelli había hecho un pacto con el diablo, y es por eso que lo querían matar, lo querían hacer pasar por una santa inquisición, darle veneno. Bien, hemos estudiado lo que es la relación de la presión absoluta, manométrica y atmosférica mediante una fórmula. Y en el punto 7 vamos a estudiar lo que son vasos comunicantes. Profe, ¿qué son los vasos comunicantes? Mire, como tú puedes acá observar, tengo tres tubos de diferentes formas. Como puedes observar, un tubo ancho, un tubo redondo y un tubo un poco más angostito. Los tres tubos están mediante un líquido. Yo lo lleno con líquido que sea agua. Al introducir un líquido que es el agua, el líquido adopta la forma del recipiente, mira, ve. Adopta la forma del recipiente. Y como puedes observar, el líquido está a la misma altura en todos los recipientes de diferentes formas. Y nos dice la teoría que la presión en el mismo nivel de los líquidos, mira, ve, acá ve. Acá, en este nivel, todos tienen la misma altura. Llámale acá el punto número 1, llámale acá el punto número 2, llámale acá el punto número 3. La altura del primer recipiente llámale H1. La altura para el segundo recipiente llámale H2. Y la altura para el tercer recipiente llámale H3. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué se cumple para vasos comunicantes? Tenemos dos ítems. Para poder trabajar con vasos comunicantes se tiene que cumplir dos puntitos. El primer punto nos dice que dos puntos que estén al mismo nivel, ya, hay que encontrar puntos que estén al mismo nivel. Este punto 1, el punto 2 y el punto 3 están al mismo nivel. Como están al mismo nivel, sí cumple. Ahora, ¿qué nos dice el punto 2?
que estén comunicados directamente por el mismo líquido. En este caso, es agua, es el mismo líquido. Que se concluye que sus presiones totales son iguales. Ah, ya. Quiere decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, va a ser igual a la presión en 3. ¿Por qué, profe? Porque se cumplen las dos condiciones. Primer punto, que estén al mismo nivel. Y segundo punto, que sea el mismo líquido. Como cumple con los dos ítems, concluyo que las presiones en cada punto son iguales. Presión 1 es igual, presión 2 es igual a presión 3. Pero tú sabes que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Este va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 3. Como la densidad es el mismo líquido, se va, ¿verdad? Se va la densidad de líquido, densidad de líquido y densidad de líquido. La gravedad es la misma para todos. Se va la gravedad, se va la gravedad y se va la gravedad. Entonces, ¿qué concluyes? Que la altura 1 va a ser igual a la altura 2 y va a ser igual a ¿quién? A la altura 3. Entonces, las alturas, altura 1, altura 2, altura 3, son iguales. Acá tenemos otro tipo de tubos, se le llama tubos en U. Igualito, hay que seguir las instrucciones. ¿Qué nos dice primeramente? Tenemos que encontrar dos puntos que estén al mismo nivel. Vengo, observo. Siempre para poder trabajar con vasos comunicantes, tienes tú primeramente que encontrar la interfase. Profe, ¿interfase? ¿Qué es interfase? La interfase es el roce entre dos líquidos diferentes. Acá mira, ve. Tengo el líquido A, que puede ser mercurio, y tengo el líquido B, que puede ser agua. Como veo acá, líquido A y líquido B, ¿qué hay? Hay un roce, ¿verdad? O sea, este roce, este choque de líquidos se le llama la interfase. Ubica la interfase. Bacán. Llámale el punto X. ¿Qué nos dice el punto 1? Buscar dos puntos que estén al mismo nivel. Entonces vengo, trazo una línea horizontal. Trazo una línea horizontal. Y acá ubico ¿quién? El otro punto, el punto Y. Llámale punto Y. Entonces ya estamos cumpliendo con el primer requisito, que es buscar dos puntos que estén al mismo nivel. Punto X y punto Y. Vamos con el 2. ¿Qué nos dice? Que estén comunicados directamente por el mismo líquido. En este punto tenemos agua. En este punto tenemos agua. Ah, mira, profe. Están comunicados por el mismo líquido. Entonces sí cumple. ¿Qué concluimos? Que sus presiones totales son iguales. O sea, acá decimos que la presión en X es igual a la presión en Y. Ya está. Nada más. Bacán. Vamos con el siguiente, a ver. Tengo un tubo en U conectado a otro recipiente que está ahí con un gas. Líquido A, llámale el agua. Líquido B, llámale un gas, cualquier gas. Un GLP. Entonces, ¿qué hacemos? Primer punto, buscar los puntos que estén al mismo nivel. Pero tú tienes que ubicar primeramente la interfase. Mira, ve, gas con líquido. Ya está la interfase, llámale el punto X. Traza tu línea horizontal. Traza la línea horizontal. Ahí está. Y este punto llámale el punto Y. Entonces estamos cumpliendo con el primer requisito. Que busquemos dos puntos que estén al mismo nivel. 2. Que estén comunicados directamente por el mismo líquido. Agua y agua. Cumple. Entonces, ¿qué concluimos? Que sus presiones totales son iguales. Quiere decir acá que la presión que hay en Y es igual a la presión que hay en X. Eso es lo que se cumple para vasos comunicantes. Pero ha habido alumnos que me han dicho lo siguiente: profe,
¿Qué pasaría si es que yo mi punto lo ubico acá? Punto X, trazo mi línea horizontal, punto Y. A ver, vamos a ver si cumple. Primeramente, dos puntos que estén al mismo nivel. ¿Ya? Punto X y punto Y, mismo nivel. Cumple. Segundo punto, que estén comunicados directamente por el mismo líquido. Vamos a ver. En este punto es mercurio. Y en este punto, ¿qué es? Es agua. Por lo cual están comunicados por diferentes líquidos. Y acá dice por el mismo líquido. Entonces, ¿qué dice? Que no cumple, ¿verdad? No cumple. Estaría mal. Estaría mal decir que la presión en... acá llámale, por ejemplo, presión acá W y acá llámale Z. Estaría incorrecto decir que la presión en W es igual a la presión en Z. Porque no cumple, ¿quién? El segundo requisito. No cumple. Estaría mal. Así que ya sabes, primeramente tienes que ubicar tu interfase. Busca la interfase y te das una línea horizontal. Ubica dos puntos que estén al mismo nivel y que estén comunicados por el mismo líquido. Concluyendo que, ¿cómo son las presiones? Iguales son las presiones. Ya está. Bien. Luego que tú ya has ubicado la presión en X, que es igual a la presión en Y, tú sabes que, como está destapado, ¿quién entra? La presión atmosférica, ¿verdad? Entra la presión atmosférica porque está destapado. Si estuviera tapadito, no entrara la presión atmosférica. Pero como está destapado, entra el aire, entra la presión atmosférica. ¿En qué concluyes? Presión en X. ¿Quién hace presión en este punto X? Fácil. La presión atmosférica es la que hace presión más este bloque de líquido, que es la presión, que es el líquido A, ¿verdad? Más la presión del líquido A. Eso tienes que entender. Que la presión en X, ¿quién hace presión? La atmosférica más este bloque de líquido que es el líquido A. Presión en A. Y lo vas a igualar, igual, ¿ves? La otra rama. Punto Y. ¿Quién hace presión? ¿Quién está por arriba? La presión atmosférica más el líquido B. La presión en B. Ya, pues acá bien sea, muchachos. ¿Se va a quién? Se va la presión atmosférica, se va la presión atmosférica. ¿Y qué te queda? Que la presión del líquido A es igual a la presión del líquido B. Acá, ¿cómo será? Presión en Y. ¿Quién hace presión? Presión atmosférica más la presión del líquido A es igual a quién? A la presión del gas. ¿Cómo te quedaría? Para el punto Y, como acá está destapado, entra aire, presión atmosférica. Como acá está tapadito, está tapado, no entra el aire, no hay presión atmosférica. Entonces, ¿qué concluyes? Que en el punto Y, ¿quién hace presión? La presión atmosférica más el líquido A, ¿verdad? Es el líquido A, que sería la presión en A. ¿Va a ser igual a quién? En X. ¿Quién hace presión? El gas, mira, el gas hace presión. Pero el gas, ¿quién es? B, ¿verdad? Presión en B. Y me queda esta relación. Y así se trabaja, ¿para qué? Para vasos comunicantes. Bien, no te olvides de los dos requisitos y encontrar la interfaz. Bueno, ese fue el tema de hidroestática y vamos ahora con los problemas. Gracias.